buenas tardes muchachos. Todo el mundo me conoce, soy David Jiménez. El tema que yo les voy a presentar es interacción de efectos continuos o capas. Este es uno de los temas más temidos, más complicados para demasiados jueces. Voy a tratar de explicárselo lo más breve posible y conciso. También hay premios y cosas ahí durante la presentación, entonces estén atentos. Ok, número 1, conceptos básicos sobre capas. ¿Para qué nos sirven? Las capas nos sirven justamente para definir qué es un objeto en un momento exacto. ¿Qué pasó? Sí. Nos sirven para definir lo que es un objeto en un momento exacto. Entonces, la pregunta es, después de que un montón de efectos ha afectado un objeto específico, ¿qué exactamente es ese objeto? Las capas el sistema de capas nos sirve justamente para definir qué es. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para ver las características de un objeto en un momento designado es justamente empezar por lo que dice la carta. De ahí vamos evolucionando. En total son 7 capas y la capa 7 se divide en 5 subcapas que las vamos a ir viendo poco a poco. Lo primero que tenemos que entender que son las Characteristic Defined Abilities o CDAs. Estas son habilidades que se encuentran presentes durante todo el juego y que definen las características indiferentemente de donde se esté. Cementerio, mano, librería, siempre son habilidades que se mantienen continuas. Las mismas definen lo que son color, subtipo, poder y defensa. Otra cosa importante es que son habilidades que están impresas dentro de la carta o que se adquieren por copia. Un ejemplo de esto, que diga esta carta entra en juego siendo una copia de un permanente, pero adicional es un zombie. Ese adicional es un zombie, es un CDA. Las mismas no afectan a otros objetos, solo afectan al objeto mismo. También no pueden ser otorgadas. Por ejemplo, si hay una carta que dice tapea y el permanente objetivo es blanco, que él mismo se haga este objetivo, ese efecto adicional no es un CDA. Y por último, no son condicionales, no es algo tipo esta carta es roja mientras hayan 5 goblins. ¿Alguien puede darme un ejemplo de alguna habilidad que crean que puede ser un CDA? Indestructible. No. Devoid. ¿Quién dijo Devoid? Yo. Tome, Martín. Ok, Devoid es un ejemplo. Alguien dijo Tarmo, ¿verdad? Tarmo, la habilidad del Tarmo. Otro ejemplo es Changeling. Hay bastantes ejemplos. Seguimos con conceptos básicos que tenemos que entender para poder entender las capas. El timestamp. Los efectos se van resolviendo a como van entrando. A diferencia del stack, que se resuelve en orden inverso, este es consecutivo. Lo primero que entra es lo primero que se afecta y ahí vamos siguiendo todo basado en timestamp. Después hay una regla que es un poco complicada. Voy a tratar de explicárselas, que se llama la ley de dependencia, que hace que cuando dos efectos están en la misma capa, si uno va a modificar el resultado del otro, siempre se va a poner primero el que hace la modificación. O sea, por así decirlo, el más fuerte. Algo importante es que estos efectos no pueden ser CDAs. Vamos a ir con un ejemplo. En este momento tenemos la carta Conspiracy y Conspiracy tiene la habilidad de que cuando entra en juego uno puede seleccionar un tipo de criatura y todas las criaturas son de ese tipo. Y el Dragon's tiene la habilidad, nos vamos a enfocar en esta principalmente, que dice que todos los goblins son zombies. Entonces viene la pregunta, ¿qué pasa si decidiéramos que fuera goblin? Sí. Si nosotros resolviéramos esto como normalmente se hace por timestamp, vamos a poner primero el efecto de Conspiracy. Número 1, nuestras criaturas pasan a ser goblins. Y después, naturalmente, nuestras criaturas pasan a obtener el más zombie. Eso es totalmente natural y lógico.
Pero viene la pregunta, ¿qué pasa el caso contrario? Cuando es primero el Granules y después el Conspiracy. Lo que pasa es que primero se afecta el Granules, pero nuestras criaturas aún no son zombies, entonces no pasa nada. Y después el Conspiracy hace su efecto, entonces los goblins, todas las criaturas se pasan a ser goblins. Esto es poco lógico porque las personas se quedan, pero tengo el Granules que es zombies. Por timestamp no funciona. En este caso específico, en donde hay un efecto que siempre aplica y hay otro que no, en ese caso específico siempre se va a poner primero, indiferentemente del orden de llegada, el que es más fuerte. Entonces lo que se dice, digamos, en este caso es que Granules es dependiente de Conspiracy. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las 7 capas y las 5 subcapas. ¿Quién me puede decir la primera? Copias. Efectivamente, todos los efectos de copias, por ejemplo, el de clon, entra en capa 1. Siguiente efecto, ¿quién me puede decir? Control. Efectos de control. Todo el efecto. Sí. Solo caso con usted. Todo efecto que a uno le permite obtener control de un permanente está en capa 2. Siguiente. ¿Quién cree que es capa 3? ¿Nadie? Texto. ¿Puedo hacer una piñata? Efectivamente, todos los efectos que cambian la naturaleza misma del texto de una carta van en capa 3. ¿Quién cree que puede decir capa 4? Color. Dele, lo dijo primero Martín. No, corrió, era tipo. Capa 4 es la capa de tipo. Es que soy científico. Capa 5. Capa 5, efectivamente es color. No vamos a repartir nada porque esto ya lo pasamos. Ahora viene la pregunta: ¿cuál creen que es capa 6? Habilidades. ¿Quién dijo habilidades? Yo. Alguien diferente. Efectivamente, todos los efectos que otorguen habilidades son efectos, que otorguen o quiten habilidades son efectos en capa 6. Ahora, ¿cuál creen que es capa 7? Pobre Tom. ¿Verdad? Ahora sí. Todos los de Power Tones. Sin embargo, capa 7 se divide en subcapas. Primero, vamos a tomar todos los que sean CDAs. Por ejemplo, acá tenemos la carta Soul of Wands, que dice que su poder y defensa es equivalente a todos los zombies que hayan en todos los cementerios. Entonces, indiferentemente de dónde está, su poder y defensa siempre va a ser equivalente a todas las cartas en los cementerios. Una manera muy simple para reconocer estas cartas afectadas por CDAs es porque tienen acá un par de estrellitas o asteriscos. Después de esto, son todos los efectos que caen en valores fijos. Si hace que una criatura sea 1-1 de fijo, capa 7B. Vamos con 7C, que son todos los que dan más 1, más 1, menos 1, menos 1, más 1, menos 1, menos 1, más 1. Todas estas modificaciones. Después vienen todos los efectos que son capa 7D, efectos de contadores. Los contadores hacen sus efectos acá. Y por último, vamos con todas las habilidades de Switch. Ahora viene la pregunta, ok, ya conocemos las capas. ¿Cómo es que nosotros vamos a aplicar un efecto para saber su naturaleza misma? Es muy simple. En las 7 capas se aplica de arriba hacia abajo. Entonces, en una misma, ¿cómo vas a aplicar? Primero agarramos todos los efectos de copia, indiferentemente de en qué orden hayan caído, y los ponemos acá. Después todos los de control y así consecutivamente. Ahora, en subcapa 7 es exactamente igual. Primero, todos los efectos de CDA, todos los que hacen valores fijos y así consecutivamente. Ahora viene la pregunta, ok, ya tengo todos mis efectos de copia, todos mis efectos de control, todo esto. ¿Cómo los aplico dentro de una misma capa? La respuesta es muy simple. En este orden. Primero, todos los efectos de CDA. Después se toman en cuenta todas las dependencias que puedan haber. Y por último, ya hacemos por timestamp orden de llegada. Entonces vamos a proceder a ver un ejemplo. Antes a considerar, un efecto puede aplicarse en diferentes capas.
Un ejemplo de esto es acá la pequeña pesadilla de jueces, Humility, la cual tiene su efecto, aplica en dos capas. Capa 6, que es la parte donde hace que pierda todas las habilidades, y capa 7B, que es la parte que pone un valor fijo. Algo importante, las capas no son retroactivas. Esto puede ser confuso, de hecho la carta Humility es una de las más confusas al respecto, porque por ejemplo dice acá que pierde todas las habilidades. Eso significa que si hay efectos antes, bueno, en capas inferiores, no importa que pierda las habilidades, igual se aplican. ¿Por qué? Porque las capas no son retroactivas. Y teniendo en cuenta también esto mismo, cuando se empieza a aplicar un efecto, indiferentemente de que esté en diferentes capas, siempre lo terminamos aplicando. Ahora sí, vamos a ver un pequeño ejemplo. Tenemos acá el Figure of Destiny. ¿Qué es lo que va a pasar si nosotros lo vamos transformando? Número 1, dice, se vuelve una 2-2 y un Kicking Spirit. Entonces, esos son capa 4, Kicking Spirit, porque esto es un subtipo de criatura, y capa 7, específicamente la capa B, que es la parte que lo vuelve 1-1. Siguiente. Entonces, metemos estos. Digamos, en la primera activación, estos son los efectos que lo están afectando. Viene la segunda activación. Es exactamente lo mismo. Solo que se le agrega el Warrior y ahora es un 4-4. Tercera activación. Para la tercera activación, gana Flying y First Strike. Esto significa que entra una nueva capa a jugar. Entonces viene el detalle. En este momento realmente el kicking no es que está en los últimos valores. Todos los valores los siguen afectando, solo que por timestamp en la misma capa son los últimos los que van a funcionar. Entonces es un avatar Kicking Spirit, tiene First Strike y Flying, y es una 8-8. En otras palabras, nuestro kicking siguiente se vería así más o menos. Vamos ahora sí ya con ejemplos. Tenemos una criatura que es una 1-2, y en orden de llegada esto es lo que le hacen. Primero le hacen switch, le hacen +0/+3, le ponen un contador +1/+1, le vuelven a hacer switch, le hacen +0/+3 y le terminan haciendo switch. Les he dado hojas para que ustedes se puedan guiar con esto. Por favor, procedan a decirme cuál creen que es el resultado. Así que levante la mano el que termine primero. ¿Eso significa contador +1/+1? Sí, este es contador, por eso tiene una C. Una 9-2. Magueta tiene respuesta. ¿Quién dijo 6-5? Magueta. Ok. Tenemos en este momento dos resultados posibles, 9-2 y 6-5. Vamos a ver la respuesta. Michael. Espérate, la tercera es un efecto que le da +0/+3. Sí. No, Dejo switch. Ok. Veamos la respuesta de este ejercicio. Como les dije, esto está aplicando en diferentes capas, entonces nosotros vamos a hacerlo esto por orden de capas. Así que agarraríamos primero los efectos en capa 7C, que son los de +0/+3. Entonces acá vamos a ir viendo cómo se va transformando. El primer efecto que entró le vuelve una 1-5. Segundo efecto que entró en esta capa, una 1-8. Después de esto viene capa 7D, que es la del contador, 2-9. Y por último, capa 7D, que es la de switch. Aplicamos el primero, 9-2, 2-9, 9-2. ¿Quién la pegó? Braulio. Ejercicio número 2, para que lo tomen a consideración. Nuestro querido juez Andrei está peleando en este momento contra Pablo. Andrei controla un Bloody Seeker, que en ese momento tiene una espada de Fist and Famine equipada. Pablo le tira Turn to Frog al Bloody Seeker.
¿Cuál es la identidad actual de nuestro Bloody Seeker? Puede ser que hace las cartas porque no hay más. Sí, Ah. el Glory Seeker es un 2-2 blanco. Sí, el Bloody Seeker es un 2-2. Sí, las otras. Da color en Turn to Frost. Sí, ok, Bloody Seeker, 2-2 blanco. Sword of Vista Feminine le da +2/+2, protección de verde y negro. Turn to Frog la vuelve una 1-1, un sapo 1-1, sin habilidades, azul. Para ver si entendí. Entonces sería un sapo 3-3 azul. Cada vez que hace daño aplica sus efectos. Efectivamente, esa es la respuesta. Principalmente porque la espada no es una habilidad propia, no es una habilidad que le otorga. Así que vamos a ver la respuesta. ¿Cómo se llama? Sí, pero es que los efectos son de la espada, no de la criatura. Sí, pero viene la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si volvemos a equipar la espada? ¿Cambian algo la identidad? Si volvemos a equipar la espada, el equipo gana un nuevo timestamp que se pone encima de la capa 6 del Turn to Frog. Así que ahí sí volvería a ganar la protección de negro y de verde. Siguiente pregunta. Nuestro querido juez acá, Michael, está jugando contra Carlos Ho, que no está. Magus, Michael en este momento tiene un Magus of the Moon y un Master Styria. Estamos en el main phase de Carlos. Él hace Turn to Frog a Magus of the Moon. Después trata de bajar Blickmon Nexus y va a tratar de animar la carta, la Blickmon, para poder atacar a Michael. Esto da haste, por si no lo han visto. ¿Puede Carlos atacar a Michael? Solo para recordar, todas las tierras no básicas son montañas, todas las criaturas tienen haste. La criatura objetivo se vuelve hasta el final de turno una criatura azul, rana 1-1 sin habilidades. Paga 1 y se convierte en una 1-1 criatura artefacto con flying hasta el final del turno. Sigue siendo una tierra. Yo digo que sí. Ahí dicen que sí. Perdió las habilidades. Usen las hojas. Sí. Bueno, parece que solo tenemos la respuesta de Gregory de que sí puede hacerlo. La respuesta, no, usted ya la sabe, Mike. La respuesta es no puede. El efecto de Magus of the Moon aplica en capa 4, mientras que el Turn to Frog en capa 6. Magus, su efecto sigue continuando a pesar de que ya no tenga las habilidades, justamente porque están en las diferencias. Entonces, después de esto, realmente nuestro Magus y nuestro Blickmon se ven así. Okay. Siguiente. Tenemos Urza's Tower. Entra Prismatic Omen, que hace que todas las tierras sean de todos los tipos adicionales adicionales. Y después entra Blood Moon, que es la Urza's Tower después de todo esto. Una montaña. ¿Quién dijo montaña primero? Ah, Pero, ¿por qué? ah, por timestamp. A pesar de que las habilidades están en la misma capa, no hay dependencia entre ambas. Si aplicamos primero Prismatic, obtiene todos los tipos y después se vuelve montaña. Si aplicamos primero montaña, se vuelve montaña y después todos los tipos. Como no hay dependencia, es por timestamp. Sí. Ahí está la respuesta. El dibujo de ayer. Igualito me quedó. Ok. Este es uno de los casos que más dolores de cabeza da. Primero se juega Opalescence, que dice que todos los encantamientos se vuelven criaturas cuyo poder y defensa
es equivalente al costo de maná. Bueno, todos los otros encantamientos. Después bajan Humility y después bajan otro Opal Essence. Humility lo que hace es que todas las criaturas se vuelven 1/1 y pierden habilidades. ¿Qué es lo que va a pasar? Digamos, ¿qué es lo que pasa con cada una de ellas después de esto? Ok, Sin habilidad. veamos cuál es la respuesta. Ah, no, porque hay otro. Ah, no, sí. Ok. Manténgamelo. El primero Opal Essence. ¿Cuáles efectos lo están aplicando a él? Sería 1-1. Sería 1-1. No, man, ok. Va. Muchachos. Uno a la vez. Ok, los efectos que lo están aplicando son: número 1, la capa 4, que lo convierte en una criatura. Entonces es una criatura. Después, capa 6, pierde habilidades. Capa 7B, por orden de llegada, está primero es un 1/1, después un 4/4. Entonces, se vería así. Humility está afectado. Capa 4, mismo efecto, entonces es redundante, es una criatura. Bueno, pierde sus habilidades, pero recordemos lo que yo dije de que un efecto se tiene que mantener, o sea, una vez que se empieza a aplicar, se termina a aplicar en todas, en todos los turnos. A pesar de que su efecto se autocontradecería en capa 6, para lo que es capa 7, ya empezamos a aplicar su efecto. Entonces, acá en este caso se vuelve indiferente. Se vuelve primero una 1/1, 4/4 y después 4/4, así que es una 4/4. El último, Opal Essence, vamos a ver qué es lo que pasa. Efecto número 1, se vuelve criatura. Él mismo, se vuelve criatura. Pierde habilidades. Y ahora viene la pregunta, o el detalle. Opal Essence no se afecta a sí mismo, entonces solo está afectado por este primero. Y por orden de timestamp sería 4/4, 1/1. Se quedó 1/1. ¿Todo eso recuerda el orden de que tiranos permanentes? Sí. Si entrara un encantamiento de 3, ¿verdad? 3/3. O sea, en este caso específico 3/3. Acá el chiste, cuando está este ejemplo. Segundo Opal. Sí, el segundo. Realmente el tema en sí es un tema complicado, pero si una persona es ordenada, lo puede resolver bastante simple. Es simple y sencillamente ver en qué capas y de aplicar por timestamp y o dependencia. Entonces, con eso terminaríamos. Muchas gracias, muchachos.